Sistemas estructurales en edificaciones de más de 25 niveles. Los sistemas estructurales son los que recogen las cargas de los pisos horizontales colocados uno encima de otro y los transmiten verticalmente a los apoyos. Debido a la altura y a las acciones horizontales del viento y sismos, su estabilidad lateral es una componente principal a tener en cuenta en la planificación y cálculo de la estructura de la edificación. Existen diversos sistemas estructurales en los que se pueden construir edificaciones altas. Por ejemplo, sistemas estructurales de tubo. Se basan en crear una estructura con columna en la fachada poco separada entre sí, que se unen con las vigas en cada piso. Este sistema es denominado también fachada resistente. Sistema de tubo en tubo. Combina la fachada resistente con un núcleo rígido de concreto reforzado. Los dos sistemas se unen mediante un conjunto de vigas en cada piso. El sistema de los tubos en paquete permite aprovechar las columnas interiores que en el caso del sistema de tubos con grandes áreas de piso serían poco eficaces. Se disponen las columnas cercanas en módulos tubulares para mejorar su funcionamiento bajo fuerzas horizontales como la del viento. Las estructuras de núcleo central. Las estructuras de núcleo central son aquellas que se sitúan en el centro de una edificación de altura. En la mayoría de los casos suelen ser parte de la circulación vertical. Con conceptos iniciales de planta libre logran incorporar diseños de estabilidad por equilibrio, generando voladizos articulados que pueden sostener sus plantas. Esta tipología estructural se basa en la estabilidad de un árbol, la raíz, el tronco y las ramas, debido a que el mejor ejemplo para que la arquitectura se haga posible es la naturaleza. Un ejemplo claro de este tipo de estructuras fue el que se utilizó en la construcción del edificio Capital Gate en Abu Dhabi. El edificio es un edificio multifuncional en el que conviven oficinas, centros comerciales y un hotel 5 estrellas. El Capital Gate es el actual edificio más inclinado del mundo con 18 grados al oeste. Son 14 grados más que la Torre Pisa en Italia. Cuenta con 35 niveles y 160 metros de altura. El edificio está asentado sobre una losa de cimentación de 7 metros de espesor, misma que está realizada con hormigón reforzado y acero de refuerzo. Esta losa está asentada sobre 490 pilotes a 30 metros de profundidad. Toda esta masa monumental sirve para sostener las fuerzas gravitacionales, las fuerzas sísmicas y las fuerzas de viento que afectan a la edificación. El edificio está construido con una estructura de núcleo central, que en este caso fue inclinada hacia el lado contrario de la inclinación del edificio para generarle estabilidad al edificio. La estabilidad se encontró al momento de que los grandes voladizos se fundieron. Estos hicieron que el núcleo central se pusiera en posición vertical y esto generó una estabilidad al edificio. Hay disipadores de energía en los edificios. En este caso son dos sistemas pasivos. La disipación permite que la energía entre al edificio. Hay ciertos dispositivos para que luego la energía se queme y el daño disminuya en el sistema estructural. También podemos encontrar el aislamiento sísmico. Consiste en desacoplar los movimientos del suelo propio o más bien separar estructuralmente el edificio del suelo para que no pueda sufrir ciertos daños el edificio. Hay varios tipos de disipadores. En este caso se encuentran las masas sintonizadas, los histéricos o como se conoce como desplazamiento, fluidos viscosos, que los fluidos viscosos son más aquellos que como
como pistones en la cual tienen un cierto líquido o un aceite viscoso, en la cual ahí es donde puede quemar la energía. Y viscoelásticos es como la velocidad y el desplazamiento prácticamente, que ayuda a que la energía se pueda quemar y el daño estructural sea menos. En el caso de las masas sintonizadas, hay unas masas en la parte superior del edificio que cuando viene el sismo, las masas se mueven de un lado a otro y permite que el edificio tenga un movimiento. Al hacer ese movimiento, las masas que están ubicadas en lo más alto del edificio tienen unos cojinetes que a la hora de estar en movimiento, esos cojinetes permiten a tener un contrapeso al edificio y así de esa manera disminuir por un 80% de energía que el sismo puede causar en este caso. También en los histéricos, en los edificios, el sismo contrarresta del 20 al 30% de energía y se colocan en distintas posiciones, entrecortados de las vigas que realmente, digamos, estas son las vigas. Al colocar esos dispositivos prácticamente tienden a unirse. Ya cuando viene el sismo, esos dispositivos lo que hace es prácticamente tener una movilidad y que el edificio no sea rígido en ese sentido, y pues realmente para que no tenga daños estructurales. El otro caso es el aislamiento de base. El aislamiento de base no es más que un dispositivo como de caucho, en la cual va ubicado en el inicio del edificio. Prácticamente este caucho lo que tiene es un ancho de 30 a 40 centímetros y un diámetro de 1 metro. ¿A qué puede ayudar este dispositivo al edificio? El edificio prácticamente cuando hay un sismo, este dispositivo tiende a que el edificio se mueva de cierta manera, como que en X o como en Y, hasta un ángulo de 45 grados. Esto se coloca al inicio del edificio, en la cual es como constructuras convencionales, lo normal sobre una plancha o una plataforma. Digamos, hay construcciones en la cual tiene hasta de 2 a 4 sótanos. En la parte final del último nivel del sótano están ubicados estos dispositivos. Sobre ese dispositivo está ubicado lo que llamamos las vigas convencionales, y sobre las vigas convencionales están ubicadas una plancha de concreto, que es el final de esa parte. Después de ahí en adelante podemos encontrar ya el edificio. Lo que hace prácticamente el edificio es de que cuando haya un sismo, el edificio queda completamente estático, por decirlo así. De la otra contraparte que tiene que está en el subterráneo en la construcción, hace que la tierra se mueva juntos con esa estructura juntos con esa otra estructura. Prácticamente la tierra tiende de moverse de 30 a 40 centímetros de su base. De ahí en adelante es cuando prácticamente entra la energía de un sismo, y prácticamente lo que deja acá es un 10% de lo que quema lo que va a quemar este dispositivo de la energía. Entonces también se pueden encontrar tipos de aisladores como elastoméricos, prácticamente con un núcleo plano. También podemos encontrar de pentáculo friccional de doble, que prácticamente es como unos discos, como que estuvieran friccionados, que al igual se colocan en la base del edificio. Y también los que decíamos anteriormente, como los deslizadores, que estos deslizadores prácticamente ayudan a que el edificio esté estático y la tierra se esté moviendo con el resto de estructura, Entonces, en este caso, eso es la información que realmente puedo aportar en este video, y muchas gracias. Los edificios altos, entendidos por aquellos que por su esbeltez supera determinado umbral, son un elemento característico del desarrollo urbano actual, en el que se conjuga la funcionalidad con el alarde estético y con el refinamiento tecnológico. La cultura urbana de la globalización ha incorporado en estos edificios singulares, herederos de los rascacielos norteamericanos,
cuyo perfil viene determinada cada vez más por estos hitos elevados. Reflexionando en la construcción llevadas a cabo en los últimos años, los intelectuales reconocen esta etapa en la historia como una nueva era en la arquitectura, como el periodo icónico o simbólico. La construcción en altura se convirtió en un simbolismo cuando todavía no existían muchos rascacielos en las ciudades. Ahora que la mayoría de las ciudades modernas del mundo contienen numerosos rascacielos, el monumento, con toda la singularidad inherente, decae y pierde su significado. Según Hall, la forma no es el fin, sino el medio para llegar a responder las necesidades funcionales del edificio. Esto es el motivo que ha inspirado en encontrar una morfología en los rascacielos que sea pura y desinteresada de sí misma. Es decir, que no se deje impregnar por unos principios socioculturales que manipulen una forma sin sentido práctico, solo con el mero hecho de conseguir una monumentalidad dada. Con una mirada en la futura generación de rascacielos, inminentemente después de este icónico, se pretende estudiar de forma ideal que debería presentar los edificios según la acción del viento para una tipología estructural determinada. El desarrollo de la informática utilizada en la concepción y producción del proyecto, como los avances tecnológicos en las estructuras y los materiales de construcción, han hecho posible una arquitectura tan compleja. Todo esto acompañado por el gran crecimiento financiero neoliberal que ha experimentado algunos países en las últimas décadas. Ha ocasionado que exista un tipo de arquitectura sin limitación, ya sea de tipo económica, formal o constructiva. Estos edificios son símbolos de una era donde la globalidad mundial es un hecho y por tanto son similares entre ellos a pesar de su distante emplazamiento. Muchos en su ansia de superar y competir se elevan a grandes alturas, dando lugar a altos rascacielos. El estudio y análisis morfológicas de edificios en altura para determinar la forma que sea adecuada mejor el efecto de los esfuerzos laterales del viento. Para la obtención de la dirección y magnitud de estas cargas, se recurre al estudio del movimiento de fluidos mediante programas informáticos de última generación que simulan el movimiento del viento. El uso de softwares de nadificación, aparte de emular cargas laterales de viento, también analiza condiciones medioambientales y térmicas en medios de aire y temperatura del interior y exterior del edificio. Las grandes estructuras de la historia contemporánea han sido analizadas a cargas dinámicas de viento. Estos son llamadas túneles de viento. Por otra forma de análisis de estas cargas, esta proporciona un conocimiento empírico del movimiento del aire. La aplicación de los túneles de viento en los años 70 del siglo pasado en los modelos aeroelásticos significó un gran avance tecnológico. No solo se producen las características elásticas del edificio, sino también la solicitación del viento, que por su propio carácter es una variable analítica donde se debe tomar el tiempo. De esta manera aparece un método que permite analizar fenómenos que no tenían expresión matemática, facilitando así las mediciones de aceleraciones, frecuencias, amortiguamientos y tensiones estáticas y dinámicas. El objetivo principal en términos generales es una optimización estructural del rascacielos mediante la arquitectura pasiva del diseño formal, que disipe la fuerza cinética del viento. Esto justifica el hecho de que en las últimas décadas la arquitectura en altura deviene cada vez en formas más complejas. El problema que conlleva levantar edificaciones cada vez más altas es la disminución del peso del edificio, por el uso de los nuevos materiales más resistentes y más ligeros, y por lo tanto el material del amortiguamiento se reduce, aumentando la esbeltez y flexibilidad general del edificio, lo cual produce efectos negativos en cara al viento. Con estos factores, el viento produce excesiva vibración, perjudicial para el confort del usuario y susceptible de entrar en resonancia con la frecuencia propia del edificio.
lo cual puede ocasionar daños irreparables a la estructura. Las modificaciones aerodinámicas en el edificio pueden mitigar la acción del viento, pero no la pueden eliminar totalmente. Por lo tanto, siempre será necesario masas de amortiguador para vibraciones que ocasionan las cargas horizontales, ya sean artificiales o naturales. En estos últimos años, el concepto de sostenibilidad se convertirá cada vez más en un parámetro fundamental en el desarrollo de las ciudades. Son una clara tendencia de la concentración de la población en entornos urbanos y con la necesidad de optimizar el consumo energético y preservar el medio ambiente. La edificación en altura tendrá un evidente protagonismo en la arquitectura sostenible. Gracias.